Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a este video tutorial en el que seguiremos viendo el tema de dinámica, en este caso aplicado el movimiento circular, dinámica circular. Empecemos. Dinámica circular. En este capítulo lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de Newton a un cuerpo que tiene un movimiento circular, ¿ya? Y para eso vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un objeto, una esfera, sujeto o atado a una cuerda, y esta esfera la vamos a hacer girar en un plano horizontal, en un plano vertical, así como se muestra en la figurita. Y vamos a suponer que dentro de un tiempo determinado, pues este objeto esté en este punto. Para aplicar las leyes de Newton es conveniente utilizar ejes, así como en la dinámica lineal utilizábamos el eje X y el eje Y. Aquí en dinámica circular también vamos a utilizar los ejes, ¿ya? En este caso va a ser un eje que pasa por el centro, que le vamos a llamar eje radial, y un eje perpendicular a este eje radial, que puede ser un eje tangencial o un eje vertical. En este caso es un eje tangencial. Ahí está, un eje tangencial. Y todas las fuerzas que actúen sobre este cuerpo deben estar en esos dos ejes, en el eje tangencial y en el eje radial. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a aplicar las leyes de Newton? Analizamos. En el eje radial vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Cuál es? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esta sumatoria de fuerzas es la fuerza resultante en el eje radial. Se va a interpretar así: fuerzas que entran a la circunferencia menos fuerzas que salen de la circunferencia, ¿ya? Y a esa fuerza resultante se le conoce con el nombre de fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta es la fuerza resultante en el eje radial, ¿ya? Y esta aceleración centrípeta es diferente a la aceleración que hemos visto en dinámica lineal. A esta aceleración se le conoce con el nombre de aceleración centrípeta. Y está dada con una formulita. Ya la hemos visto en el movimiento circular. Es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, o también es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de las dos, depende de lo que solicite el ejercicio, vas a utilizar estas dos ecuaciones. Ahora, ¿qué analizamos, qué aplicamos en el eje tangencial? En el eje tangencial tenemos que ver alguna condición. Si el cuerpo gira con un movimiento circular uniforme, es decir, con una velocidad constante, ¿ya? Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero si gira con un movimiento circular uniformemente variado, quiere decir que la velocidad cambia porque existe una aceleración tangencial y aceleración angular. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. A esta sumatoria de fuerzas, que es la fuerza resultante en el eje tangencial, se le conoce con el nombre de la fuerza tangencial. Y esta aceleración, pues, es la aceleración tangencial del movimiento circular uniformemente variado. Esas dos cositas vamos a ver. Casos comunes. Vamos a suponer que tengas un cuerpo que está girando en un plano vertical, así como se muestra en la figurita, ¿ya? Y vamos a analizar, vamos a suponer que este cuerpo tiene una velocidad constante, es decir, tiene un movimiento circular uniforme. El módulo de la velocidad es constante. Y vamos a analizar a ese cuerpo en dos puntos, en el punto más alto y en el punto más bajo de la trayectoria. Primero analicemos en el punto más alto, en el punto A. Como tiene velocidad constante, en el eje tangencial la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Solamente nos conviene analizar en el eje radial. Y pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración centrípeta. Vamos a graficar primero las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. En primer lugar, ese cuerpo debe tener una masa. Y si tiene una masa, va a tener un peso. Ahí está, masa por gravedad. Y pues está sujeto a una cuerda, aparece una tensión, corte imaginario, y la tensión dirigida hacia el corte imaginario. Ahora sí, vamos a interpretar esta sumatoria de fuerzas. ¿Cómo la vamos a leer? Vamos a leerla así: fuerzas que entran a la trayectoria menos las fuerzas que salen de la trayectoria. En este caso, las dos fuerzas entran a la trayectoria. Las dos serían positivas. Esta sería tensión A más el peso, las dos son positivas, es igual a la masa por aceleración centrípeta. De aquí, despejando la tensión A, me quedaría de esta forma: masa por aceleración centrípeta menos masa por gravedad. Eso es en el punto A.
Ahora analicemos en el punto B, en el punto más bajo, ¿ya? Entonces analizamos otra vez. No analizamos en el eje tangencial, pues porque como la velocidad es constante, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Solamente analizamos en el eje radial. Y en el eje radial, pues, aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración centrípeta. Graficamos las fuerzas. En primer lugar, esa esferita debe tener su peso, que va hacia abajo, masa por gravedad. Y como está atado a una cuerda, aparece una tensión. Corte imaginario y la tensión dirigida hacia el corte imaginario. Ahora sí, aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerzas que entran menos fuerzas que salen. La fuerza que entra es la tensión en B. La fuerza que sale es el peso. Me va a quedar así. Fuerzas que entran menos fuerzas que salen es igual a masa por aceleración centrípeta. Despejo la tensión en B. Me va a quedar esta expresión. Mira lo similar de estas dos expresiones que he obtenido. Una tiene más y una tiene menos. De las dos, ¿cuál va a ser mayor? La mayor va a ser la tensión en B, en el punto más bajo. Y la tensión en A va a ser menor. Entonces, a esta tensión A, que es en el punto más alto, se le considera con el nombre de la tensión mínima en el punto más alto. Y en el punto más bajo, pues a esta tensión se le conoce como la tensión máxima, ¿ya? En el punto máximo la tensión es máxima. Conforme va subiendo, esa tensión va disminuyendo, llega al punto más alto en donde la tensión se hace mínima. Y otra vez, cuando empieza a bajar, otra vez la tensión empieza a aumentar y otra vez llega al punto más bajo en donde obtiene la tensión máxima, ¿ya? Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Ejercicio 1. Una masa de 10 kilogramos se mueve con una velocidad constante de 10 metros sobre segundo, describiendo una trayectoria circular de radio 1 metro. Calcular la fuerza en Newton que la mantiene en su trayectoria. El ejercicio habla sobre un cuerpo de masa 10 kilogramos. ¿Ya? Se mueve con una velocidad de 10 metros sobre segundo y el radio es igual a 1 metro. ¿Ya? Como me piden calcular la fuerza que mantiene al cuerpo en trayectoria circular, esa fuerza es la fuerza centrípeta. ¿Ya? Y según la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta es igual a la sumatoria de fuerzas en el eje radial y es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Ya? Para la aceleración centrípeta tengo dos formulitas, velocidad al cuadrado sobre el radio o angular al cuadrado por el radio. En este caso, como tengo velocidad, me conviene utilizar la primera, velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Ya? Y pues solamente me queda reemplazar. La fuerza centrípeta sería igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Reemplazo porque tengo todos los datos. ¿Tá? Masa vale 10, velocidad 10, radio 1. Me va a quedar que la fuerza centrípeta es igual a 1000 newton. Y esa es la respuesta. No olvidemos que la fuerza centrípeta es la fuerza que mantiene al cuerpo en trayectoria circular, ¿ya? Y es la resultante de las fuerzas en el eje radial. Ejercicio 2. Una piedra de 2 kilogramos gira con una velocidad angular de 3 radianes sobre segundo, describiendo una circunferencia de 0,5 metros de radio. Determine la fuerza centrípeta. ¿Ya? Tenemos prácticamente lo mismo, una piedra, pero en este caso esa piedra tiene masa 2 kilogramos y tiene una velocidad angular de 3 radianes sobre segundo. Y el radio de giro es igual a 0,5 metros. Me piden calcular la fuerza centrípeta. Con la segunda ley de Newton, eso sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Para la aceleración centrípeta tengo dos expresiones. En este caso no me conviene utilizar la primera porque no tengo velocidad lineal. Me conviene utilizar la segunda porque tengo velocidad angular. ¿Ya? Entonces la fuerza centrípeta me quedaría así. Masa por la aceleración centrípeta que es angular al cuadrado por el radio. Otra vez tengo los datos. Tengo la masa, tengo la velocidad angular y tengo el radio. Reemplazo. Ahí está, S2, simplifico con S2 y me queda que la fuerza centrípeta es igual a 9 newton. Y esa sería la respuesta. Pregunta 3. Una masa atada al extremo de una cuerda de 1,8 metros de longitud gira en un plano vertical. Calcule la velocidad v en el punto más alto si en ese lugar la tensión y el peso son de igual módulo. Me dan varios datos. Como el movimiento es circular, conviene analizar en los dos ejes, en el eje radial y en el eje tangencial. ¿Ya? Y dice el ejercicio pues que ese cuerpo tiene un peso, una masa. Su pesito va a ser igual a masa por gravedad. Y también está atado a una cuerda, aparece una tensión. Corte imaginario y la tensión dirigida hacia el corte imaginario. Ahí está.
Y en el eje radial pues aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración centrípeta. En este caso, para la aceleración centrípeta me conviene la primera formulita. Ahora sí, fuerzas que entran menos fuerzas que salen. En este caso las dos fuerzas entran. ¿Ya? Por eso las dos son positivas. Y pues la tensión me dice el ejercicio que es igual al peso. Es igual a masa por gravedad. ¿Ya? Reemplazando me va a quedar así. Masa por gravedad más masa por gravedad. 2 veces masa por gravedad. Simplifico las masas y despejo la velocidad. Me va a quedar esta expresión. Reemplazo, la gravedad vale 10 y el radio vale 1,8. Me va a quedar así, ¿ve? El 10 se va con el 10. 18 por 2 es 36 y la raíz de 36 es 6. La velocidad que me piden calcular vale 6 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta. Ejercicio 4. Una piedra atada a una cuerda gira uniformemente en un plano vertical. Si la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima es igual a 20 newton, ¿cuál es la masa de la piedra? Esto hemos visto en la teoría. Ya hemos visto que el cuerpo está girando con una velocidad constante, gira uniformemente, dice el ejercicio. ¿Ya? Y también ya hemos calculado la tensión mínima. Hemos visto en la teoría que la tensión mínima es en el punto más alto, la tensión máxima es el punto más bajo. Ya he graficado las fuerzas, esto ya lo hemos visto en la teoría. ¿Ya? Y hemos llegado a la conclusión pues que la tensión máxima se da en el punto más bajo y la tensión mínima se da en el punto más alto. Y el ejercicio me dice que la diferencia de las tensiones, tensión máxima menos tensión mínima, aquí debe de ser mínima, es igual a 20 newton. Entonces, según la teoría, la tensión máxima era igual a la masa por aceleración centrípeta más el peso. Y la tensión mínima era similar, pero con signo negativo. ¿Qué hacemos con estas dos expresiones? Como aquí me dan la tensión máxima menos la tensión mínima, ¿ya? Estas dos ecuaciones me conviene restarlas. Las voy a restar. ¿Ya? Si resto esto, me va a quedar tensión máxima menos tensión mínima. Masa con aceleración se va con masa con aceleración. Y el peso menos el peso, menos con menos se convierte en más. Y te queda 2 veces masa por gravedad. ¿Ya? Esto me lo da el ejercicio que vale 20. La gravedad vale 10. Reemplazo. Ahí está. 20 es igual a 20m. En donde la masa me va a quedar 1 kilogramo. Y esa es la respuesta. El último ejercicio. Una varilla gira tal como se muestra. Determine la máxima rapidez angular de tal manera que el pequeño collarín no deslice. ¿Ya? En primer lugar, esto se está moviendo en un plano vertical. Está girando en un plano vertical por la velocidad angular. ¿Ya? Pues analizamos en dos ejes, en el eje radial que pasa por el centro y en el eje vertical. Y graficamos todas las fuerzas. Ese cuerpo, ese collarín debe tener su pesito y también como está en contacto con la superficie aparece en la normal. ¿Ya? Y pues si no existiera rozamiento, este collarín al girar saldría volando. Quiere decir que el rozamiento es el que impide que salga volando. El rozamiento es una fuerza que va hacia el centro de la trayectoria. Y pues primero voy a analizar en el eje vertical. Como en el eje vertical este collarín no tiene movimiento, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, debe cumplirse que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces tendría que la normal es igual al peso. Ahí está. Ahora analizo en el eje radial. En el eje radial aplico la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración centrípeta. En este caso, como me piden calcular velocidad angular, me conviene aplicar con la segunda formulita, con angular al cuadrado por el radio. Ahora sí, fuerzas que entran menos fuerzas que salen. La única fuerza que entra es el rozamiento. Fuerzas que salen no hay ninguna. ¿Ya? Entonces va a ser fuerza de rozamiento, que es mu por normal, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Reemplazo. Tengo el coeficiente que vale 1 sobre 10. La normal es igual a masa por gravedad. Aquí está. Es igual a masa por angular al cuadrado que quiero calcular por el radio que vale 1. Solamente he reemplazado los datos. De esta expresión se va la masa. Se va. ¿Sí? La gravedad vale 10. Con este 10 también se va. Se va. ¿Sí? Y entonces la velocidad angular te va a quedar 1 radian sobre segundo. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Bueno muchachos, eso ha sido el video tutorial del día de esta semana. Espero que haya quedado todo claro. Gracias totales. Hasta luego, cuídense.